Hola a todos. Hoy hablaremos acerca de la educación. ¿Sirve para cambiar la sociedad o es un producto de la sociedad? Reflexionaremos sobre cuál de las dos filosofías está en lo correcto. ¿La sociedad crea la educación o viceversa? La educación es quien crea a la sociedad. Después de debatir entre nosotras, llegamos a la conclusión de que ambas filosofías pueden ser consideradas correctas, y te explicaremos por qué. En un comienzo, la sociedad creó la educación, pero esta educación creó la sociedad de la siguiente generación, y así sucesivamente se repite un ciclo interminable. En primer argumento, podemos asegurar que el sistema educativo emergió gracias a las necesidades de la sociedad mucho tiempo atrás. Podrá haber gente que opine que no consiste de un ciclo, que debata que la sociedad siempre crea la educación, pues no puede existir un sistema educativo sin una sociedad que haya pensado en crearla antes. Sin embargo, la educación ha existido desde que existe el ser humano. En la prehistoria, las madres criaban y educaban a sus hijos, los cuales después educarían a sus hijos y así sucesivamente. Siempre hubo educación, por más rudimentaria que fuera, y gracias a esto el ser humano prevaleció. Y como segundo argumento, analizamos que las nuevas generaciones son creadas y formadas por el sistema educativo que genera la misma sociedad. Es así como podemos observar que ambas van de la mano y se crean entre sí, una después de la otra. En contra de nuestro argumento, se puede debatir que nuestros antepasados, antes de formar una sociedad, tuvieron que haber educado a sus hijos, así creando un sistema de educación basado en los valores familiares. No obstante, para educar, se necesita contar ya con una sociedad, sin importar si es numerosa o no. Incluso una familia puede ser considerada una sociedad. Es por esto que la educación necesita de una sociedad para ser creada. La educación primitiva se basaba en la imitación. Este era su modelo pedagógico dominante. Después llegó el hombre sedentario. Su modelo de educación se basaba en la tradición y transmisión de costumbres y creencias. Con la llegada de filósofos como Tales de Mileto, su modelo se basó en el conocimiento científico griego y la libre potencia del pensamiento. Después vinieron Pitágoras y Empédocles, los cuales comenzaron a emplear la geometría y astronomía. Luego llegó Parménides y Zenón, los cuales pensaban que en todas las cosas hay partículas de otras cosas. Posteriormente llegaron los romanos, quienes dividían la educación en género y clases sociales. Luego tenemos a Jesús de Nazaret, en quien se basó la educación de la Edad Media y creía en el amor a Dios y la igualdad entre pobres y ricos. Además del lado religioso, en las escuelas también se impartían materias básicas como matemáticas y ciencias. Con la revolución industrial, la educación contribuyó a un desarrollo económico. En esta época se empezó a implementar una pedagogía acorde a los obreros, que actuaba sobre el cuerpo del niño, lo disciplinaba, se intentaba lograr un orden, instalar una postura correcta, el silencio y la sumisión. La disciplina tiene un carácter preventivo. Alfabetizar a muchos niños en poco tiempo, con el objetivo de moralizar, domesticar e integrar a los trabajadores del mañana. Vemos que filósofos como Sócrates consideraban que la educación y el enseñar eran cosas sagradas, ya que primero está el conocimiento de uno mismo, después el conocimiento del mundo exterior. Del mismo modo, él sostenía la idea de que se debe orientar para poder cuestionarse y poder descubrir por nosotros mismos el conocimiento. Este es un punto de vista que apoya la tesis de que la educación sirve para cambiar a los individuos y, por lo tanto, a las sociedades. Por otro lado, hay políticos estadounidenses como Franklin, el cual era fiel seguidor de la filosofía del utilitarismo, que creen que la educación debe estar destinada a encontrar a las personas más aptas, y que estos sirvan a la sociedad como políticos, pensadores, ingenieros, etc. Esto apoya la tesis de que la educación está creada y sirve para cumplir los intereses de la sociedad. Ahora bien, el papel de la educación en la formación de los individuos y el desarrollo de la sociedad es incuestionable. A través de ella se transmite de generación en generación conocimientos, valores, prejuicios, entre otros. Sin embargo, esta se enfrenta a varios conflictos que afectan su desarrollo. La globalización, por ejemplo, ha implicado reformas en la educación a nivel global. Las necesidades actuales requieren que la educación responda al mismo ritmo que las transformaciones sociales y culturales. Los ciudadanos del futuro deben estar preparados para enfrentarse a una totalidad compleja. Deben ser personas capaces de hacer frente a las dificultades y resolver problemas. Sin duda, los retos que enfrenta la educación hoy en día son muchos, pero plantear soluciones y llevarlas a cabo es un esfuerzo social, conjunto y coordinado. Entonces, se puede concluir que, para muchos, la educación es una herramienta fundamental para la transformación social. El futuro son los jóvenes y estos tienen que estar preparados para sobrevivir en un mundo global.
y esto va dependiendo del tipo de educación que lleven las nuevas generaciones del país e incluso del mundo. Pero para otros, simplemente la educación emerge de la sociedad en la que se vive. ¿Cómo es que la sociedad influye en los métodos de aprendizaje, las competencias y las capacidades que se van desarrollando en las nuevas generaciones? Son dos puntos de vista muy diferentes y a su vez muy aceptables. Pero como ya se mencionó anteriormente, estas dos teorías van de la mano, ya que sin una no podría existir la otra. Es decir, la educación y la sociedad se crean simultáneamente en un ciclo sin fin. Gracias.